Buenos días a todos. Conforme ha ido avanzando la mañana, ha habido incorporaciones nuevas. Y bueno, solamente recordar para aquellos que venís desde otro lugar o no habéis estado esta última semana, solamente recordaros que estamos charlando sobre y viendo juntos el libro de Hechos, y que, como ha estado leyendo Borja, hoy vamos a mirar el fragmento del versículo 4 al 12 del capítulo 13. Y antes de meternos en el texto de lleno, me gustaría contaros algo. Hace 10 años aproximadamente, en el 2008, se me ocurrió la fantástica idea, a mi hermano y a mí se nos ocurrió la fantástica idea de someternos a una corneoplastia. Borja seguro que sabe lo que es. Así que, bueno, lo que quisimos hacer fue corregirnos la miopía y, bueno, que nos hicieran una intervención quirúrgica en los ojos para justamente corregirlo. La verdad que no sé, hay veces que uno, no sé, se levanta... No sé por qué lo hice, ¿no? Porque luego pasaron una serie de cosas, pero justamente antes del proceso de la intervención, el cirujano nos vio y nos comentó, bueno, nos explicó cómo iba a ser la intervención, nos dio ya la fecha, ya la teníamos, y lo que se hizo es que nos recetó un par de pastillas que teníamos que tomarnos la noche anterior una y 4 horas antes de la intervención otra. Eran 2 pastillas pequeñitas. Curiosamente nos dio las pastillas, no las recetó y, bueno, nos las llevamos a casa. La verdad que en ese proceso yo pensaba que la intervención, nadie me había obligado a corregirme la vista, ¿no? Era algo voluntario que habíamos decidido mi hermano y yo, que también tenía gafas desde hacía tiempo. Y no sé, a veces uno toma decisiones y conforme se va acercando el momento empieza a cuestionarse muchas cosas, ¿no? Sobre todo, hay algo terrible que seguramente algunos de vosotros habéis comprobado. Te vas a internet y empiezas a mirar cosas, ¿no? Y es lo peor que puedes hacer, ¿no? Porque hay de todo tipo de experiencias, ¿no? Hay cosas tremendas y uno empieza a tener miedo. En cierto sentido, uno empieza a tener pánico, miedo, empieza a cuestionarse algunas cosas. Bueno, el asunto es que llegó el día antes de la intervención. Yo me tomé la noche anterior mi pastillita como un paciente obediente, y me fui a trabajar. Me fui esa mañana a trabajar. Y la verdad que, si os digo la verdad, creo que fue el mejor día de trabajo. Yo nunca he ido con tanta felicidad al trabajo. O sea, yo era la persona más feliz del mundo. Más trabajo me daban, más feliz. Tenía una sensación de euforia y de felicidad. Cuando llegó la hora de tomarme la segunda pastilla, como paciente obediente, me volví a tomar esa segunda pastilla. Y la verdad que empecé a ver la vida desde otra perspectiva, desde otro color, ¿no? Todos vosotros estaréis preguntando, bueno, ¿qué rayos te dieron, David, no? Bueno, las pastillas que me dieron eran unos ansiolíticos. Son las pastillas que normalmente recetan a personas que están en estado de depresión muy fuerte, y os puedo asegurar que el efecto era totalmente devastador, ¿no? De hecho, el miedo que yo tenía a la intervención, el pánico, el qué pasará, eso se fue de la cabeza, eso se fue totalmente, desapareció. De hecho, cuando llegué a la puerta del quirófano, que me llevó una enfermera, yo iba como si me llevan a la silla eléctrica, que me daba igual. O sea, me senté delante del quirófano, entró mi hermano, luego me quedé ahí sentado, me quedé adormilado y todo, de lo gustito que estaba. Ni me acuerdo bien de la intervención. ¿Qué quiero decir con esto, no? Lo que quiero decir o expresar o comunicar con esta experiencia son en sí mismo 2 cosas, ¿no? La causa de que yo pudiera enfrentar esa intervención, que pensándolo fríamente hubiera querido escaparme de ella, no fue mi capacidad, sino que fue el efecto o el resultado de ese medicamento que me dieron. Ese medicamento tan fuerte lo que permitió es que ciertas cosas dejaran de tener la importancia o dejar de preocuparme por cosas que todavía no habían ocurrido, ¿no? Y la segunda enseñanza, o lo segundo que podemos extraer de esta experiencia, ¿no?, es que el mérito de mi valentía
y de mi forma de afrontar la situación no estaba en mí. No estaba en mí. Estaba en ese medicamento que me habían suministrado, ¿no? Así que algo me dieron que cambió mi percepción de la realidad y que hizo que yo no tuviese miedo. Cada una de las etapas que hemos estado viendo en el libro de Hechos hasta ahora, y todavía todavía no hemos llegado a la mitad del libro, estamos ahí acercándonos, hay un elemento esencial que espero que hayáis captado, o por lo menos tengáis claro, ¿no? Ese elemento que empapa absolutamente todo el libro de Hechos, y no solamente Hechos, sino la Biblia completa, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo. Y eso es algo que hemos estado enfatizando y repitiendo desde prácticamente el principio del libro. Porque justamente Jesús comienza el libro así. Comienza justamente dando cuál es la clave de cómo se vive la vida cristiana. Por lo tanto, Lucas está muy interesado, como dijimos hace ya bastantes veces, que Teófilo entienda esto y empapa todos los relatos, absolutamente todos los relatos que encontramos en el libro de Hechos. Hay en algún momento donde el Espíritu Santo está involucrado en lo que está ocurriendo ahí. Así que, como decía, el objetivo es que recordemos una y otra vez que la vida como creyentes, como cristianos, no se puede vivir sin la influencia y la acción del Espíritu Santo dentro de nosotros. No podemos vivir la vida cristiana nosotros solos. El mensaje de hoy lo he estructurado en 3 partes, así que quisiera empezar con la primera, que tiene que ver con esta tarea a la que son designados estas 3 personas, Bernabé, Pablo y Juan Marcos, ¿no? Y espero que hayas caído en algo que nos dice el versículo 4, ¿no? O por lo menos en lo que inaugura. Hay un aspecto esencial y es que hasta ahora en el libro de Hechos siempre nos habíamos centrado en Judea y sus alrededores, pero aquí en este versículo 13 se inaugura lo que se llaman las misiones, lo que conocemos como misiones, ¿no? Es el principio en el Nuevo Testamento donde se arranca todo el sentido de las misiones. Y si bien en el versículo del capítulo anterior se nos recuerda y se nos relata que la iglesia guiada por el Espíritu Santo, ellos tomaron la decisión de enviar a estas personas a las misiones, aquí Lucas lo que dice justamente en el versículo 4 es que deja claramente que fue el Espíritu de Dios quien movió a estas personas a salir de donde estaban. Sí, es verdad que podían tener cierta relación, cierta experiencia, pero Lucas quiere dejar bien claro que no fue esto lo que las movió, sino que fue el Espíritu de Dios mismo obrando en estas personas para que salieran de allí. Esto nos recuerda 2 cosas bastante importantes y claras, ¿no? La primera de ellas es que las misiones son el proyecto de Dios para la iglesia. O sea, Dios cuando piensa en misiones, cuando piensa en expandir el Evangelio, es algo que nace de la iglesia, es parte de su identidad, no podemos separarlo de ella, ¿no? De hecho, es parte del crecimiento de la iglesia, las misiones. Y lo segundo es que las misiones son impulsadas o motivadas por el Espíritu de Dios actuando justamente en su iglesia, ¿vale? Algo importante que recordamos el domingo pasado y que Nico también comentó es la diferencia entre ser y hacer, ¿vale? Esto es algo muy importante y lo cambia absolutamente todo. ¿Por qué? Si nos fijamos en el texto, hay un detalle bastante interesante y es el hecho de que cuando la iglesia envía a Bernabé y a Pablo, que también nos dice que cogieron a Juan Marcos, que Juan Marcos es justamente el que escribió luego el Evangelio de Marcos. Otra cosa interesante, Juan Marcos no fue llamado por el Espíritu Santo, fue llamado por Pablo y por Bernabé, ¿no? Pero como decía, hay algo muy interesante y es que el Espíritu Santo los llama, pero no les dice dónde tienen que ir. O por lo menos Lucas no nos informa de que el Espíritu Santo los llamó a un sitio concreto y determinado. Eso no lo pone en el texto, no lo indica, ¿vale? Solamente les indica que fueron hasta el puerto de Seleucida, que está obviamente en la costa, y a partir de ahí es donde ellos determinaron a dónde iban. ¿Por qué esto está conectado con la identidad de cada uno de nosotros y no con lo que hacemos? Pues porque se ve claramente que aquí estos discípulos no sabían hacia dónde iban a ser llamados,
pero sí sabía para quién habían sido llamados. Eso sí lo sabían. Porque justamente cuando llegaron a Chipre comenzaron a hacer justamente para los que habían sido llamados, que era compartir el Evangelio, llevar a Cristo a otras personas, extender el reino de Dios. Así que eso es lo que hacen, salen allí y comienzan a contarles a todas las personas quién es Jesús y qué es lo que ha hecho por ellos. Y está claro, ¿ves la diferencia? Aquí es donde está claramente la diferencia. Tú puedes ir a un sitio y hacer algo, pero tú puedes ir a un sitio y ser algo, ser alguien. Y eso marca la diferencia, porque vas a transpirar por tu piel realmente tu identidad, a lo que tú eres, ¿no? Y en el caso de una persona que sea creyente, obviamente, si tú eres un discípulo de Jesús, vayas a donde vayas, actuarás como un discípulo de Jesús y buscarás hacer lo que Jesús ama también, ¿no? Y el enfoque no estará en hacer cosas por Él, sino que tu vida sea el mismo Jesús. Tu anhelo será ser como Él, ¿no? Buscarlo. Claro, esto es un desafío para nosotros, ¿no? ¿Cómo vivo de esta manera? ¿Cómo vivo así? ¿Cómo realmente puedo vivir, dejar de estar enfocado en el hacer y realmente enfocarme en el ser? Enfocarme en lo que Jesús dice que soy yo, ¿no? Y depender de Él justamente, no depender de mí, ¿no? Y Pablo desarrolla esto bastante bien de cómo puedo vivir esto en Gálatas justamente, ¿no? Donde en el capítulo 2, versículos del 20 al 21 dice: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Básicamente lo que Pablo está diciendo aquí es que ¿cómo se vive como alguien que es un discípulo de Jesús? Y lo que está diciendo es que se vive a través de la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo. Es lo que Cristo, lo que Jesús ya hizo en la cruz por ti y por mí, y en base a eso, a mí se me imputa justamente su identidad y la identidad como hijo de Dios. Y de hecho, es un regalo, y la única forma en que puedo anular un regalo, como dice Pablo, es rechazándolo, no creyéndolo, no aceptándolo. Un regalo es algo gratis, yo no puedo ganarlo, no puedo de alguna manera conseguirlo, sino es algo que se me ofrece, y aceptándolo y haciendo uso de él es la manera en la que yo no anulo la gracia de Dios. El segundo punto del mensaje tiene que ver con la invitación que hemos leído hace un ratito, que hace cierta persona a Pablo, a Bernabé y a Juan Marcos. Lo que Lucas describe aquí nos habla de estas tres personas recorriendo con pasión la isla de Chipre. Recorren aproximadamente unos 130 kilómetros de un extremo a otro extremo de la zona sur de la isla y van justamente haciendo lo que ellos sabían. Van haciendo justamente lo que a ellos les apasionaba. Van justamente hablando de la persona por la cual estaban apasionados, ¿no? Y justamente cuando terminan de hacer este recorrido, se encuentran con un personaje que su nombre es Bar Jesús. Bar Jesús, la traducción es Hijo de Jesús. Y a mí me recuerda, y no es el primer personaje que trata como mago aquí en el libro de Hechos, pero me recuerda también al que estuvimos viendo en el capítulo 8, que se llamaba Simón y que Felipe conoció y que trató de comprarle los poderes y todo este tipo de cosas. Para que recordemos un poco, un mago no era una persona que se dedicaba a entretener a la gente, no era una persona que se dedicaba al ocio, sino que no era como el mago pop, no sé si lo conocéis, ¿no? El mago pop que sale y hace un montón de trucos y cosas increíbles. No, este tipo de magos en esta cultura, en este contexto, era alguien totalmente distinto, diferente, era un trabajo, y eran personas cuyo trabajo consistía en, a través de ciertas habilidades, tratar de entender y predecir acontecimientos de las vidas de las personas. Ese era su trabajo. Además, este tipo de trabajo le añadía prestigio, reconocimiento y aparte les llenaba el bolsillo. Y imaginaba, era una persona popular. En un contexto, la gente lo que buscaba era saber qué es lo que tenía que hacer, ¿no? ¿Quién de nosotros cuando afrontamos la vida no tenemos que tomar decisiones, no sabemos qué tomar, no sabemos... Imaginaos en este contexto, ¿no? Personas que no tienen el conocimiento de Dios, obviamente necesitan que alguien les dé una respuesta, necesitan un consejo. Y estas personas se ofrecían justamente a hacer esto por dinero.
A diferencia de cuando se habla en el libro de Hechos de Simón el Mago, aquí Lucas nos deja muy claro que esta persona sí que era un falso profeta. En el caso de Simón sí sabemos cuáles eran sus intenciones porque se muestran, pero aquí directamente Lucas dice que este hombre era un falso profeta. Es decir, que usaba el despliegue de todas sus habilidades para realmente engañar a las personas. Y eso no tendría mucha importancia si Lucas no nos contase lo que nos cuenta en el versículo 7. Y lo primero que nos dice es que este falso profeta era consejero de la persona que ahora mismo tenía más poder en Chipre, que era el procónsul. Poder e influencia, que se llamaba Sergio Paulo. Roma, cuando se extendía, ponía en cada lugar a una persona que se encargaba justamente de mantener el control de todo y dominar aquella zona. Una persona que tenía el poder y la capacidad militar, civil. Además era una persona que podía acceder al dinero, podía manejar el dinero. Eran muy adulados en las provincias. Incluso los procónsules a veces eran adorados por las personas, ¿no? Pero, no sé, esta persona tenía todo lo que cualquiera de nosotros pudiéramos desear, ¿no? O por lo menos tener un buen amigo, un amigo que sea cercano o íntimo, que tenga este tipo de cosas, ¿no? Lo segundo que nos dice, que es súper interesante y a mí me llama mucho la atención, es que era una persona inteligente. No en el sentido de que era una persona que había acumulado mucho conocimiento, sino que era capaz de razonar y entender el sentido de las cosas, ¿no? Comprender las cosas. En griego el verbo implica justamente entender el funcionamiento de las cosas. Y no sé a vosotros, pero a mí esto me resulta una paradoja totalmente. Hay una persona en Chipre que es aparentemente inteligente, que tiene habilidades intelectuales, pero vive totalmente ciego a una realidad. Y es que está siendo engañado por una persona que tiene al lado. Le está pidiendo a esa persona que le dé consejo, lo tiene como consejero, ¿no? Además depende de esta persona, hay cierta dependencia. Él le había dejado que esta persona formara parte de los que le aconsejaba, ¿no? Y pensaba cuántas personas viven así, cuántas personas viven de esta manera. Viven a través de consejos o de interpretaciones de la vida totalmente engañosas. Incluso nosotros mismos a veces vivimos así. Esta mañana estábamos hablando de qué fácil es que nosotros nos engañemos a nosotros mismos, ¿no? Qué facilidad hay en que nuestro corazón, incluso en cuestiones aparentemente buenas, seamos engañados y nos convenzamos, ¿no? De hecho, también pensaba cuántas veces somos como esta relación entre el Sergio Paulo y el Imás, ¿no? Por un lado pensamos que somos inteligentes, que tenemos capacidad de entender la vida, de entender cómo funciona todo, pero finalmente tenemos dentro de nosotros mismos también un consejero que nos convence de cómo son las cosas y les permitimos que él nos hable a nosotros, ¿no? Como dice un escritor que se llama Matt Chandler en un libro que habla sobre la redención, de cómo nosotros a veces actuamos y creemos que somos capaces de hacer lo que solamente Dios puede hacer. Él dice, somos expertos en engañarnos a nosotros mismos. Estamos seguros de que somos las personas que nos hacen felices, completos, contentos y confiados. Finalmente, nosotros nos aconsejamos a nosotros mismos porque creemos que podemos lograr eso en nuestra vida, cuando realmente sabemos que no es verdad, pero finalmente tratamos de convencernos una y otra vez, ¿no? Incluso dentro del contexto de personas que son creyentes y que conocen el Evangelio, él dice, a pesar de que el Evangelio de Cristo, recibido por fe, elimina toda nuestra necesidad de mantener a la mano nuestro kit de reparaciones de la vida, que nos permite ir poniendo parches y ir arreglando cosas de la vida, dice, el hecho es que todavía tenemos guardadas herramientas que sacamos alguna que otra vez cuando las cosas no marchan como quisiéramos. O sea, hay una inercia de nosotros mismos a tratar de colocarnos en el lugar que no nos corresponde y que tampoco sabemos manejar o dominar o entender, ¿no? Y el tercer aspecto del versículo 7 es que Sergio Paulo, nos dice Lucas, que tenía inquietudes para escuchar el Evangelio. Realmente, y la expresión que utiliza es buscar el Evangelio con diligencia. O sea, tenía interés, pero tenía un interés fuerte. Buscaba la manera de escuchar lo que estas personas estaban compartiendo. Quizá porque Pablo y Bernabé ya habían hablado de Cristo a lo largo de todo Chipre y él había tenido algún tipo de rumor que le había llegado y había sido interesado por esto, ¿no? Pero
Interesante que Lucas no dice que estaba interesado en ver a Pablo, y a Bernabé, sino que estaba interesado en escuchar el mensaje que ellos comunicaban. No estaban interesados en las personas, estaban interesados en la palabra de Dios, como dice esto, ¿no? Y también, a la luz de lo que sabemos en la Biblia, una persona no puede interesarse genuinamente por lo que Dios tiene para ella si Dios no ha venido a hacer algo en su vida, si no ha cambiado algo, si no ha levantado algún tipo de inquietud. El ser humano no puede tener interés por el mensaje del Evangelio si Dios no ha venido a tu vida antes y ha hecho algo. Así que Dios comenzó a buscar a Sergio Paulo antes de que él buscara a Jesús. Eso es lo que Dios había empezado a hacer. Y eso es sumamente importante con el resto del relato, con lo que viene a continuación. Porque si Dios no hubiera hecho eso antes, Sergio Paulo no hubiera terminado como vamos a ver que él acabó, ¿no? En el siguiente fragmento, los versículos del 8 al 11, vemos que Pablo se enfrenta a este falso profeta. Y bueno, le dice un montón de cosas, pero es muy interesante cómo responde Pablo, ¿no? Sabemos que ellos fueron invitados por Sergio Paulo, les dijo, mira, venid, quiero escuchar lo que tenéis para mí. Y esta persona de influencia, que tenía una posición de influencia, donde en cierto sentido él vivía de eso, cuando se enteró de que alguien iba a hablarle de Jesús, empezó a tener miedo por lo que iba a ocurrir con su posición, seguramente de su bolsillo y un montón de cosas más. Y lo que hace es tratar de evitar que Pablo y Bernabé les compartan el Evangelio. Y a la luz de eso, entonces Pablo responde, ¿no? Se enfrenta a este falso profeta. Hay algo clave en esto, hay algo clave. La respuesta de Pablo no es una reacción molesta de que es que este hombre no me deja. Cuando nosotros estamos hablando en casa con tu hijo y pronto tu hijo no te deja hablar y tú levantas la voz, no. O sea, el texto aquí no describe que Pablo respondió de una forma automática, no fue una respuesta agresiva por causa de que no podía hablar, no le dejaban hablar, ¿no? Sino lo que dice el versículo 9 es que después de fijar su vista a Elimas, Pablo fue lleno del Espíritu Santo. O sea, este fragmento del libro de Hechos comienza con el Espíritu Santo y aquí, en medio, el Espíritu Santo sigue tomando decisiones y sigue dando capacidades. Así que lo que Pablo dijo no fue por sí mismo, sino fue por influencia de lo que dijo el Espíritu Santo y lo que hizo el Espíritu Santo a través de él. No fue una reacción propia. Y me gustaría pararnos un momento. Yo sé que hemos hablado del Espíritu Santo, hemos comentado, hemos hablado de la llenura del Espíritu Santo, pero cuando miraba este texto he tenido la necesidad de pararme a pensar, y podríamos estar predicando aquí sobre el Espíritu Santo y no acabaríamos nunca, pero sí a pararnos a pensar un momento de quién es el Espíritu Santo. Porque creo que en nuestro contexto a veces no sabemos bien quién es. No tenemos claro realmente quién es, qué es. A veces tenemos una percepción, a veces pensamos que es algo, que es alguien. No lo tenemos claro. Así que me gustaría que parásemos un momento para intentar recordar quién es el Espíritu Santo. A veces el Espíritu Santo nos viene a la cabeza como una influencia, como algo que nos impulsa, que nos empuja. Otras veces como un poder o como una energía que no tenemos. Y aquí a veces hemos hablado justamente de ese sentido. Es decir, necesitamos el poder de Dios para llevar a cabo lo que Dios quiere en nuestra vida. Necesitamos el poder de Dios para que nos cambie. Pero a veces tenemos una visión un poco, digamos, una nebulosa de qué es el Espíritu Santo, ¿no? A veces algo líquido, algo gaseoso, algo que se nos escapa de las manos, algo que no podemos ver. Pero hay algo esencial que la Biblia dice del Espíritu Santo, y es que el Espíritu Santo puede ser entristecido. Eso es lo que dice Pablo en Efesios, ¿no? Efesios 4:30 dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y la clave es que una cosa no puede entristecerse, solamente se puede entristecer algo que tenga carácter, entidad de persona, de ser. Por lo tanto, el Espíritu Santo sabemos que es un ser, es una de las personas de la divinidad. Y lo que sabemos también, por lo que dice Pablo, es que el Espíritu Santo ha venido a vivir. Es una persona
con la que podemos tener una relación, no es algo etéreo, algo sin ningún tipo de identidad. Tiene una identidad como persona y viene a vivir dentro de nosotros mismos. Y viene a vivir dentro de nosotros mismos, como dice Pablo, cuando somos convertidos, ¿no? Otro detalle importante es que cuando nos convertimos, como he dicho, Dios no nos da un poco del Espíritu Santo. Dios no te da un poquito del Espíritu Santo y luego te dice, bueno, conforme vayas viviendo la vida como cristiano te voy a ir dando más. Y te voy a ir llenando un poquito más, un poquito más. Sí. Vosotros cuando vais a casa de algún amigo o alguien, oye, voy a tomar café a tu casa, primero mandas la mano, luego mandas el pie, luego mandas la... No lo haces así, ¿no? Tú vas completo con tu cuerpo. Pues Dios cuando nos envía el Espíritu Santo, lo envía completamente en nosotros. Al completo, entero. ¿Sí? A veces oramos a Dios y le pedimos, Señor, danos el doble de tu Espíritu. A ver, Dios ya nos ha dado todo su Espíritu, ya lo tenemos dentro, no tenemos que pedirle que nos dé más. Lo tenemos todo, hasta el final, todo lo que necesitamos, ¿no? También hay una gran diferencia entre entender que el Espíritu Santo es solo el poder de Dios a entender que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, como decía. Porque en el primer caso lo que buscaremos es llenarnos de una energía, recargarnos de alguna forma, y en el segundo caso lo que buscaremos es cómo nos relacionamos con esa persona. Cómo tenemos intimidad, cómo nos dejamos dominar, cómo nos dejamos dirigir por esa persona. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Hemos dicho que sí, que nos guía, pero ¿cómo nos guía el Espíritu Santo? ¿Cómo realmente nos domina? ¿Cómo nos lleva a lo que realmente necesitamos? ¿Cómo nos convence? No sé si habéis estado alguna vez en una galería de arte. Yo no he estado en muchas, he estado en algunas. Algo que no sabía yo y que me enteré hace poco es que yo pensé que las galerías de arte llevaban los cuadros, los colgaban y la abrían y ya está. Pero no funciona así. O sea, la galería de arte, antes de abrirla, tienen que llevar todos los cuadros y ahora una persona con un grupo de personas van tomando decisión de dónde deben colocar el cuadro, cuál es el mejor lugar y cómo tiene que ir la iluminación para que ese cuadro de alguna manera muestre su belleza y que pueda ser apreciada por las personas que van a mirarlos, ¿no? Es bastante complejo, de hecho suelen estar una semana antes, eligen el tipo de iluminación, etcétera, etcétera. Y quiero seguir con esta ilustración para explicaros cuál es una de las funciones primordiales del Espíritu Santo para nosotros. Una de las funciones primordiales es justamente que recibamos la capacidad de poder apreciar la pintura del Evangelio. Cuando viene la primera vez el Espíritu Santo a nosotros no nos gusta el arte, no nos gusta ver los cuadros. Y lo primero que hace es nos pone dentro de nosotros el deseo de poder admirar el cuadro del Evangelio. Que nos guste el arte que Dios escribió a través del Evangelio. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, lo que hace Dios en nosotros es coloca luces para que podamos apreciar los matices y los colores del Evangelio que necesitamos recordar, que necesitamos ver, que necesitamos vivir, que necesitamos disfrutar. Y muchas de las veces no solamente ilumina el Evangelio de una forma diferente, sino que nos ilumina a nosotros mismos, porque nosotros como seres humanos trabajamos por contrastes. Comenzamos a valorar las cosas que realmente nosotros no tenemos o necesitamos. Así que la tarea del Espíritu Santo, una de ellas, es mostrar o iluminar cada vez más el valor de la obra de Jesús en nosotros con el objetivo de acercarnos más a Él, de verlo más atractivo, de tener la necesidad de sumergirnos en Él, de vivirlo, de experimentarlo y de que llene más nuestra vida y que nosotros seamos expulsados del control, como el imán, nos vayamos de allí y seamos llenados de Él, ¿no? Y otra cosa muy importante, la llenura del Espíritu Santo no es algo donde nosotros, no es un estado donde nosotros somos anulados. No es que llega la tercera persona de la Trinidad, viene dentro de nosotros y nos convierte en marionetas. No se trata de eso, no se trata de eso.
sino que es un estado donde, producto del control del Espíritu Santo, soy estimulado para que mis sentidos puedan apreciar y desear que el carácter y la obra de Cristo es mucho más precioso que cualquier otra cosa. Ese es su trabajo. Es verdad que Pablo, lleno del Espíritu Santo, una de las cosas que hace es despierta en él una necesidad de defender la justicia, de luchar por la verdad. Pero no por la justicia y por la verdad, que nosotros vemos que se lucha, vemos a otras personas, vemos lo que el mundo vende como justicia, como la verdad, sino realmente por la verdadera justicia y la verdad, que es la que viene de Dios. Y en los últimos versículos vemos algo que, como decía, tiene que ver mucho con la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo envió a estas personas, el Espíritu Santo capacitó a Pablo para corregir a esta persona, para anular lo que él estaba haciendo. Y el Espíritu Santo es el que le da a Sergio Paulo la capacidad de poder aceptar el Evangelio, de poder aceptar la verdad, de poder aceptar lo que Dios había llevado a través de estas personas a él y sacarlo de esa situación de estar engañado y creer que es una persona que tiene capacidades de inteligencia de poder manejar su vida y no ver la realidad de que estaba siendo dominado por la mentira y viviendo a través de ella. Y es muy interesante cómo Pablo se acerca a este hombre, ¿no? Nosotros a veces cuando confrontamos a personas que no creen en Jesús, normalmente nos encontramos con una respuesta de tipo, una oposición de tipo moral y cultural. Y esto muchas veces a las personas, la mayoría les impide poder aceptar el mensaje, ¿no? Incluso a veces tomárselo en serio. Porque el mensaje del Evangelio es muy radical, o sea, es tremendamente radical, ¿no? Es costoso porque significa renunciar a lo que realmente el mundo muestra como valioso, ¿no? Y abrazar a Jesús como Señor y como aquel que es dueño de tu vida y que determina y decide cómo funciona tu vida. Así que hasta que no se presenten evidencias que puedan mover sus corazones, las personas probablemente no se encontrarán en la posición de poder considerar que lo que tú le estás compartiendo realmente es una realidad, es verdad, es realmente vida, ¿no? Por eso, y en este caso, lo que vemos es que Dios ha utilizado a cristianos y en muchos casos utiliza a cristianos y a sus acciones, como pueden ser obras de bondad, milagros y vidas diferentes a las demás, para preparar el corazón de las personas hacia el Evangelio. De alguna manera Dios utiliza estas situaciones para que cosas como hacer una barbacoa en conjunto o algún tipo de actividad donde podamos mostrar, no que somos mejores, sino quien está en nosotros es mejor. Y que estas personas puedan de alguna manera ver el reflejo de Cristo en nosotros, no vernos a nosotros mismos. Así que una vez que el corazón se ha abierto a través de esta realidad, a través de que el Evangelio realmente vale la pena vivir así, realmente merece la pena vivir así, realmente la vida se vive bien así, en unos términos totalmente diferentes a los que nos tratan de vender o incluso nosotros tratamos de vivir y nos damos cuenta de que no, de que son un fracaso, ¿no? Y que esto abra la posibilidad de que sus corazones se inclinen al Evangelio, se inclinen a Cristo, encuentren a Cristo, ¿no? Y es un poco lo que vemos aquí al final, en este versículo, en el versículo 12 del capítulo 13. Las palabras y la obra son importantes para evangelizar y para llevar el Evangelio y para hablar de Jesús. Son importantes en este proceso. Y aunque realmente las personas finalmente van a poner su confianza en Jesús, la obra actúan como en este caso, como le pasó a Pablo con Sergio Paulo, actúan como el detonante para que realmente acepten y consideren que Jesús es mejor, como decía antes, que el Evangelio es mejor, que Dios es mejor. Pero en el versículo 12 hay algo más, hay una estrecha relación entre la acción
del Espíritu Santo en Pablo y de la respuesta de Sergio Paulo. Hay una relación entre estas dos cosas. Llenarnos del Espíritu Santo a la luz de lo que vemos en este texto tiene que ver con la capacidad que Dios quiere darnos para que otras personas se sientan atraídas por el valor del Evangelio. Y la gran pregunta para nosotros y para acabar ya este mensaje es: ¿cómo quiere Dios que nosotros confirmemos y reafirmemos la belleza del Evangelio en la relación con otras personas? ¿Cómo Dios está buscando que nosotros vivamos nuestra relación con Él y el valor de quien Él significa y del amor y la admiración a Él? ¿Cómo vivimos eso en relación con otras personas? ¿Cómo lo mostramos? No solamente haciendo cosas buenas, sino haciendo cosas que nosotros no podíamos hacer y que Él puede hacer a través de nosotros. ¿Cómo vivimos esta vida en su poder, no en nosotros? Porque la tentación es vivir esto de una manera donde nosotros mismos pensemos que tenemos la capacidad de hacerlo, y ya el domingo pasado vimos que no podemos vivir así. No podemos vivir así. ¿Cómo quiere Dios que hagamos lo anterior a través de Él? Solo hay una respuesta, y es que Dios nos permita ver a la persona del Espíritu Santo, que podamos vivir con la conciencia de que tenemos a Dios dentro de nosotros mismos. Que Dios nos ayude a vaciarnos de nuestra realidad y de nuestra adicción al control de nuestras vidas, a nuestra tendencia a pensar que sabemos lo que necesitamos, y que nos entreguemos a Él con confianza y soltemos lo más difícil en nuestra vida. Una de las cosas más difíciles que vivimos constantemente, y yo soy el primero, es soltar el control de mi vida. Porque eso implica confiar en otra persona. La teoría está clara. Todos tenemos la teoría muy clara. Pero a la hora de abrir la mano nos cuesta mucho. Esta es una realidad, y esta realidad la tenemos que llevar a Dios. Porque ¿sabéis una cosa? Dios quiere hacerlo. Dios quiere hacer eso. A pesar de que nosotros nos resistimos, Dios es tan tremendamente bueno que quiere hacer eso en nuestras vidas. Si Él envió el Espíritu Santo a tu vida, Él no te lo va a quitar. Así que, viendo nuestra necesidad, vamos a tomarnos un ratito y vamos a terminar este mensaje y lo que he compartido con vosotros, pidiéndole a Dios que nos ponga luces para poder ver lo precioso que es lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo, y que nos haga conscientes de la realidad de su Espíritu en nosotros. Señor, es un reto mirar cada relato, cada momento donde vemos cómo tú obras en persona, cómo tú haces cosas increíbles, cómo tú salvas a personas que, como en este relato, enviaste a Pablo, a Bernabé, a Juan Marcos. Lo enviaste porque había alguien que tenía que conocerte. Lo enviaste desde donde ellos estaban, atravesaron el mar, recorrieron toda una isla, hasta que tú los llevaste hasta esta persona y le diste la capacidad para que finalmente esta persona pudiera recibirte, Señor. Y eso nos habla de que eres un Dios personal, un Dios que piensa en cada uno de nosotros, un Dios que no está ajeno de nuestras circunstancias, pero lo más fantástico es que tú mismo te has enviado dentro de nosotros, y la realidad es que cuántas veces apagamos esa percepción de ti, cuántas veces torpemente pensando que sí, que confiamos en ti, pero realmente estamos tratando de hacer nosotros lo que solamente tú puedes hacer. Cuántas veces contristamos, como Pablo decía, tu espíritu y en nuestra mente pensamos que queremos hacer lo que tú quieres, pero en el fondo no queremos, Señor. Ya tenemos nuestros planes. Y, Señor, yo quiero hoy volver a pedirte que tú despiertes en nuestra realidad más profunda donde tú estás. Que realmente podamos abrir la mano y entregarnos a ti. Que realmente podamos experimentar tu bondad, tu amor, todo lo que tú eres.
lo podemos experimentar de una forma nueva, Señor. Y por eso oramos, por eso juntos oramos cada semana, oramos para que tú enciendas el fuego que hay de tu Espíritu dentro de nosotros, Señor, que está completo. No tenemos que buscar más ni pedir más. Lo único que necesitamos es ver, Señor, que tú nos despiertes una sensibilidad nueva donde recuperemos esa realidad y podamos vivir por ti y para ti. Señor, y que el resultado de esto ocurra lo que estamos viendo cada domingo. Que haya una carga, Señor, por otras personas, que haya una necesidad por transpirar la realidad de tu salvación y de tu amor en nosotros. Así que queremos que esto ocurra, Señor, aun en nuestras torpezas, sabiendo que tú usas a gente torpe y débil como nosotros. Y finalmente queremos que tú seas glorificado, Señor. Que tu gloria cubra absolutamente todo, Señor. Y que tú seas valorado, atesorado y adorado como tú mereces. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.